Curso Realidad Social Peruana, clase diferida sobre el Perú ante un mundo global, parte 2. En la parte anterior nos habíamos quedado en esto, un mundo en riesgos globales, ¿no? Riesgos que se están haciendo realidad, como el cambio climático, pandemias, crisis financieras internacionales, guerras irregulares, diversos riesgos informáticos, y hay más. Y ya no sigo porque la lista es larga y asusta mucho además. Entonces, frente a esto, parece sensato fortalecer a organizaciones internacionales como la Unión Europea, por ejemplo, la propia Organización de Estados Americanos y, por supuesto, Naciones Unidas, ¿no? Obviamente. Parece sensato, parece el camino sensato. Eso parece el camino sensato, sobre todo considerando que los riesgos no es que sean iguales para todos. Los riesgos no son iguales para todos. Uno dice, todo el mundo está en peligro, sí, pero lo hemos visto con el coronavirus. No es lo mismo una pandemia en un país como el Perú que en un país como Alemania, por ejemplo. El Perú cuenta con menos recursos y la pandemia está conllevando una grave crisis económica que ya la estamos padeciendo, mientras que en países más ricos pueden afrontar mejor este tipo de situaciones. Alemania pongo como ejemplo porque es el país que a nivel financiero parece que es el que está solventando mejor la pandemia del coronavirus actual. Pero es en general esta diferencia entre los países desarrollados y los países subdesarrollados, ¿no? Frente a cualquier riesgo global, llámese de cambio climático, riesgo financiero, pandemia, guerra irregular, etcétera, siempre los países más desarrollados van a estar en mejores condiciones para afrontar el riesgo. Entonces uno se pone a pensar, si es que países desarrollados como los europeos ya se están uniendo entre sí precisamente para ser más fuertes, y fuertes pueden afrontar mejor los riesgos también, ¿por qué nosotros no? Digo, nosotros, Perú y América Latina, ¿por qué nosotros no nos unimos? Bueno, de eso quiero pasar a hablarles ahorita a continuación. En el siglo XXI, América Latina está en un escenario post-Guerra Fría. La Guerra Fría marcó la dinámica de América Latina básicamente en dos grandes opciones, ¿no? Dos grandes opciones políticas con todos sus intermedios, ¿no? Una opción, apegarse a Estados Unidos, políticas pro-norteamericanas, y con eso a todo el eje del mundo capitalista. Y el otro, apostar por un proyecto latinoamericanista, sin Estados Unidos. Pero siempre la apuesta latinoamericanista tenía más o menos el apoyo de este bloque comunista, ¿no? Por ejemplo, Cuba ha sido un país que desde su revolución ha alentado el latinoamericanismo, pero un latinoamericanismo comunista, ¿no? Creo que es el gran ejemplo, Cuba. Hay otros ejemplos más, como Nicaragua, por ejemplo, que también alentó eso en el siglo XX. Ahora, siglo XXI, uno pensaría que estas diferencias se deberían atenuar en la medida de que ya la Unión Soviética ya no existe, para empezar, ya colapsó, el comunismo ya no tiene la fuerza que tenía antes, y entonces se podría pensar en una alternativa latinoamericanista que pueda estar más cerca o más lejos de Estados Unidos, pero que en todo caso no esté sumida, digámoslo así, en el fantasma, pone todas las comillas que quiera, el fantasma entre comillas del comunismo, sino de un proyecto latinoamericanista más autónomo, ¿no? Uno podría pensar eso, y sin embargo, la realidad es que no ha sucedido eso. Más bien lo que ha sucedido cuando comienza el siglo XXI es que se impulsa esto desde los sectores de izquierda que se llama el socialismo del siglo XXI. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Básicamente es una propuesta desde Latinoamérica para rearmar un bloque socialista, ya sin Unión Soviética. Y uno diría, ¿a quién se le ocurre esto? Bueno, esto se le ocurre originalmente al régimen de Cuba, al régimen comunista cubano, y no tenía ningún aliado al principio, hasta que en el año 99 del siglo pasado, 1999, Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela.
Y desde entonces Hugo Chávez y su actual sucesor, Nicolás Maduro, siguen promoviendo esto, el socialismo del siglo XXI, y formaron un eje poderoso en algún momento con otros países en los cuales la izquierda había llegado al poder. Por ejemplo, Brasil, cuando el presidente Lula da Silva fue presidente, ¿no? El presidente Lula da Silva y su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, Ecuador, cuando fue presidente Rafael Correa, Nicaragua, con el retorno al poder de los comunistas, con Daniel Ortega, formaron un bloque de socialistas del siglo XXI, que era una pretensión. Bueno, la Bolivia de Evo Morales, perdón, se me estaba pasando, la Bolivia de Evo Morales también está en esta sintonía, que es la idea de relanzar a un socialismo en una nueva versión, pero esta vez desde la América Latina. Y esto lo que ha hecho es que estos sueños de integración latinoamericana, que no sea tan apegada a Estados Unidos y al capitalismo, ni tan apegada al socialismo, sino una cuestión más nuestra, más original, esos sueños parece que han quedado postergados o anulados, porque cuando la izquierda se apega a este proyecto del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, todo se polariza. Volvemos a vivir una suerte de guerrita fría, si quieren llamarlo así, una guerrita fría, una pequeña guerra fría en la región, en la cual o estás del lado de Estados Unidos y del capitalismo, o estás del lado de estos países socialistas del siglo XXI, o sea, neocomunismo, un nuevo comunismo, excepto en el caso de Cuba, que tiene el comunismo de toda la vida, el comunismo de siempre. En todos los demás es un neocomunismo, ¿no? Entonces, es algo complicado, que tiene incidencias muy fuertes en los sistemas democráticos, tanto desde el lado de la derecha, pro-norteamericana, capitalista, como desde el lado de las izquierdas. Parece que cuando la democracia ya no funciona como recurso para llegar al poder, no hay mayor problema en usar recursos golpistas, ¿no? Voy a poner aquí algunos ejemplos. Golpes de derecha en el siglo XXI, ¿no? Honduras. En Honduras hubo un gobierno de izquierda elegido popularmente, presidido por el presidente Mel Zelaya, en la primera década del siglo XXI, y hubo un golpe militar. Paraguay, hubo también un gobierno de izquierda presidida por un gobernante, Fernando Lugo, Fernando Lugo, que también fue depuesto de una manera irregular. Fue vacado por el Congreso, pero con muchas irregularidades y con apoyo del ejército, ¿no? En otros casos, México, que continuó con varios fraudes electorales para impedir que la izquierda llegue al poder, hasta que finalmente no pudo impedirlo más, y en 2018 llegó al poder el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador. Pero a López Obrador antes le hicieron fraudes, en el año 2006 y en el 2012 también. Entonces la derecha, su compromiso con la democracia parece que llega hasta cierto punto, y ahí ya comienza la alternativa por el golpe, ¿no? Y la izquierda también. Pienses en los casos de las reelecciones de Daniel Ortega en Nicaragua, que son un fraude tras otro, y además groseros fraudes, ¿no? Rafael Correa, que también al final también terminó siendo un presidente autoritario hasta que dejó el poder. Venezuela, bueno, es un caso clarísimo de un autoritarismo de izquierda. El gobierno de Nicolás Maduro es cualquier cosa menos democrático. Si quieren lo discutimos en clase. A mí no me parece que sea democrático Nicolás Maduro para nada. Es un gobierno bastante autoritario. Entonces uno dice, bueno, parece que mucho compromiso no hay con la democracia ni de un lado ni del otro, ¿no? El caso quizás ya como que sintetiza todo esto fue el final del gobierno de Evo Morales, en el cual Evo Morales se lanza a una cuarta elección después de haber hecho un referéndum preguntando al pueblo si es que quería la reelección indefinida del presidente. El pueblo dijo que no, pero él dijo que sí. El Tribunal Constitucional dijo que no. Él expulsó lo mismo del Tribunal Constitucional, se mandó a la cuarta elección y se hizo reelegir con un fraude grosero. Esto es peor que lo que hizo Fujimori en el Perú en el año 2000. Y después que vino a continuación una maniobra en la cual llegó al poder de manera bastante extraña la señora Yanine Áñez, la actual presidenta de Bolivia, en lo que fue un golpe de Estado, porque hay que decirlo, eso fue un golpe de Estado. Entonces uno dice, muchas veces la gente se pregunta, ¿pero qué pasó en Bolivia?
¿quién hizo el golpe? ¿Fue un golpe de la izquierda porque hicieron un fraude electoral, o fue un golpe de la derecha porque de manera irregular colocaron a una persona que, ojo, no era ni siquiera la presidenta del Congreso, era la número 3, para que llegue al poder, ¿no? Y lo hicieron los militares? ¿Quién dio el golpe aquí, la derecha o a la izquierda? En realidad los dos dieron el golpe. Primero fue un golpe de la izquierda con el fraude de Evo Morales, y luego fue un golpe de la derecha, sacándole el poder a Evo Morales, y de manera fraudulenta también poner en el poder a esta señora Yanine Áñez, que es de derecha. ¿Qué quiero decir con esto? Bolivia, digamos, es un caso ejemplar. Lo que pasó en Bolivia 2019 es un caso ejemplar de cómo la cosa a veces se pone golpe a golpe. Ya no es democracia versus democracia, ya no estamos siguiendo la regla del juego democrático, sino parece un vale todo. Aún así hay países en los cuales hay democracias asentadas, ¿no? El caso chileno del año 90, Chile del año 90 tiene una democracia asentada, Uruguay también, Colombia también, Costa Rica. A pesar de todo, México es de lo más democrático que hay, al filo, digamos, al límite está, pero todavía se mantiene democrático México. Y Perú, bueno, Perú parece haber afirmado una normalidad democrática desde el año 2001 hasta ahora, pero también ahora ya comienza a resquebrajarse la democracia peruana. Y nuevamente es por este motivo, ¿no? Perú se apega más al proyecto latinoamericanista o más a un proyecto pro-norteamericano. No termina de definir su rumbo el Perú. Ese es el problema con el Perú, no se define. Está para acá, está para allá. No está claro que no está con el eje, con lo que alguna vez fue el eje del socialismo del siglo XXI, porque este eje ya está en decadencia, porque ahorita ya no gobierna Evo Morales en Bolivia, ni Rafael Correa en Ecuador, el gobierno de Brasil ahora ya es de derecha. Entonces, bueno, esto ya está en decadencia. Perú nunca se apegó a eso. Ollanta Humala coqueteó, digamos, como que barajó la posibilidad, Ollanta Humala, pero nunca lo llegó a hacer. En el Perú más bien han predominado las derechas, y eso se ha reflejado en las elecciones de 2016, pero unas derechas que tampoco la terminan de tener clara. Quieren formar alianzas latinoamericanas como la Alianza del Pacífico, que es una alianza, se pretende hacer una alianza de países latinoamericanos, o sea, un proyecto latinoamericanista, sin Estados Unidos, pero de derecha. Pero no termina de cuajar la Alianza del Pacífico, ni otros intentos de la derecha latinoamericanista, ¿no? Es difícil el panorama, es difícil y muy incierto, y el Perú no termina de definir un rumbo y sigue en el piloto automático del esquema neoliberal, con poca convicción, más con miedo de desviarse del camino que con convicción de que el camino sea el correcto. Y parece que hemos llegado ya a un punto límite cuando comienza el enfrentamiento entre el Congreso de la República y el presidente, precisamente cuando eligen presidente a Pedro Pablo Kuczynski, a PPK, y comienza esta oposición feroz del fujimorismo. Ahí parece que el modelo democrático y el Estado neoliberal en general parece que entrara en una crisis, porque al final Kuczynski tiene que renunciar, luego entra Vizcarra, el presidente Vizcarra disuelve al Congreso, los congresistas disueltos están muy insatisfechos, los fujimoristas siguen insatisfechos y siguen diciendo que lo que pasó en 2019 con la disolución del Congreso fue un golpe de Estado. No sabemos cuál es el futuro. Lo que sí sabemos es que esto que está sucediendo en el Perú es una democracia precaria, ¿no? Precaria. Estamos pasando por lo que el politólogo Eduardo Argent denomina la democracia precaria, ¿no? O sea, una democracia que no es fuerte, que no tiene bases sociales como los partidos de los años 80, que ya hemos visto en clase, el esquema movimentista de Tanaka, pero nada parecido al movimentismo. Podrían ser otras bases, pero ni siquiera eso. O sea, son partidos políticos muy endebles, que no se afirman, que su popularidad es muy poco duradera y mucha corrupción de por medio, sin que quede claro además el rumbo, la política internacional, pero tampoco la política interna. La agenda nacional tampoco termina clara. Y ese es el Perú ante un mundo globalizado. Pareciera que no estamos preparados como país para el desafío de la globalización, ¿no? Eso es lo más crítico, y con esa reflexión quisiera dejarlos.
¿Qué futuro le espera al Perú en la globalización?